Buenas tardes para todos, bienvenidos. Hoy estamos con una nueva conferencia de este ciclo por los 10 años de la facultad. Antes de presentar a los expositores, les voy a comentar que este formato es un webinar o un seminario web. Quiere decir que nosotros a ustedes no los vemos ni los escuchamos, pero ustedes a nosotros sí. Y entonces la comunicación con el expositor para hacer preguntas después de la presentación la vamos a hacer a través del botón preguntas y respuestas que tienen debajo de vuestras pantallas, que en la versión en inglés es Questions and Answers, y por ahí vamos a hacer todos los comentarios y las interrogantes que quieran plantear. Los dejo con el doctor Garmendia, decano de la facultad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Gabriela. Buenas tardes para todos los asistentes. Buenas tardes al profesor Álvaro Rodríguez Ascue. Y además el agradecimiento por haber aceptado participar en este ciclo con el que estamos celebrando los 10 años de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. El profesor Rodríguez Ascue es abogado, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. También tiene título de especialista en Derecho, opción Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Escuela de Posgrados de la misma universidad. Es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de la República, en la Universidad CLAE y en la Universidad de Montevideo. En nuestra Facultad de Derecho, además de enseñar Derecho Laboral, también es profesor de Derecho de la Seguridad Social, que seguramente es el espacio en el que Álvaro se ha desarrollado y se ha desenvuelto más con mayor profundidad, sin lugar a dudas. Además tiene una importante producción bibliográfica a través de la publicación de libros y de centenares de artículos en revistas y en publicaciones periódicas. Pero más allá de esta presentación formal, también quiero decir que en el tema particular en el que hoy Álvaro, o al que hoy Álvaro se va a referir, ha demostrado que es justamente la función del derecho del trabajo y de la seguridad social en el contexto de la emergencia sanitaria, ha demostrado haber sido y ser uno de los, diríamos, analistas, investigadores y desarrolladores de conocimiento y de difusión de conocimiento más, y lo digo sin ninguna exageración, más deslumbrantes. Yo no podía entender, ahora se ha pasado un poco la situación aquella sensación de inestabilidad absoluta que nos ganó en las primeras semanas, y capaz que habría que decir meses de la emergencia sanitaria, y eso nos hace un poco sentirnos más aliviados y nos hace sentir un poco más de... como que aquello en realidad nos hace olvidarnos un poco de aquello. Pero las primeras semanas fueron de una impresionante inestabilidad, una impresionante falta de certezas, y acompañando eso de una inusitada producción normativa. Y cuando digo normativa, capaz que soy un poco exagerada, producción de todo lo que ustedes, de todos los documentos que ustedes se puedan imaginar, algunos normativos y otros con pinta o apariencia de normativos. Y a mí me deslumbró y me sorprendió la capacidad de Álvaro de sistematizar eso, con absoluta rapidez, con absoluta celeridad, a tal punto que inventó lo que él le llamó una caja de herramientas, en la que todos los días iba poniendo destornilladores nuevos, pinzas,
elementos que había que ir a consultar para saber dónde estábamos parados o dónde estábamos situados. Y además yo tenía el privilegio de tener, gracias a la amistad que tenemos, la posibilidad de llamarlo para consultarlo constantemente. Así que creo que con esta presentación, con este testimonio que estoy en condiciones de dar, estoy seguro que la presentación de Álvaro de hoy va a ser extremadamente enriquecedora para todos. Así que Álvaro, te dejamos la palabra. Bueno, muchas gracias, decano, muchas gracias, Gabriela Iparraguerre, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad CLAE. Muchas gracias al amigo y al decano, al académico, al maestro Mario Garmendia. Realmente me ha emocionado una presentación extremadamente generosa y dudo, francamente, lo digo con la mano en el corazón, que sea merecedor de semejante elogio. Pero bueno, tratemos de salir del paso y cumplir con la misión que en nuestro caso, el tema que vamos a exponer es justamente el vinculado a las funciones del derecho, del trabajo y de la seguridad social en el marco de la pandemia. Antes de eso, quiero agradecer la posibilidad de participar en este ciclo de conferencias con motivo de los 10 años de creación de la Facultad de Derecho de ICLAE. Creo que, como sintetizo en estas frases que están por allí, la Facultad CLAE es una comunidad donde se enseña y donde se aprende, ¿no? Esa definición clásica que viene de la Edad Media, de la función que cumplían las universidades en aquellas sociedades que comenzaban a ver la luz a partir justamente de la creación del conocimiento, y que la recordaba Rila en una extraordinaria conferencia hablando sobre la Universidad CLAE. Sin duda es un equipo humano formidable, del que me siento orgulloso de formar parte, que está comprometido con valores humanos, con la solidaridad, con el desarrollo humano, con una mirada de lo social, que trata de contribuir fermentalmente al desarrollo del capital humano para la zona en la que actúa la Universidad CLAE y para el país. Sin duda, como ha dicho el decano en otra oportunidad, lucha todos los días por ser cada vez mejor, en un clima de cordialidad y tolerancia, que me parece que además es una característica muy propia de la Universidad CLAE, porque se practica a diario y regularmente, de modo que esa vocación de servicio nos lleva a desear larga vida al CLAE, larga vida al CLAE. Por tanto, nos vamos a concentrar a partir de ahora al tema que se nos propuso, la función del derecho del trabajo y la seguridad social en la pandemia. Para ello vamos a estructurar nuestra presentación básicamente en tres partes: el impacto del COVID-19, la función del derecho en general, de acuerdo a la teoría general del derecho, un tema que de alguna manera sale de la esfera propia del derecho del trabajo e incursiona con modestia, naturalmente, en el campo de la filosofía del derecho, y una serie de reflexiones acerca de la función del derecho del trabajo y de la seguridad social en general, y un aspecto vinculado al rol de esta rama del derecho tan importante, tan significativa y tan querida para todos nosotros en el marco de la pandemia, para finalmente cerrar la presentación con una especie de balance que siempre
más en este momento y en esta circunstancia, es esencialmente provisional, es decir, que no puede tener bajo ningún concepto, ninguna pretensión de definitivo ni cosa que se le parezca. El impacto del COVID es, como todos ustedes saben, es gigantesco, es de una dimensión que realmente sorprende por la rapidez, la velocidad con que se va incrementando en el mundo. Justamente a raíz de ese comentario que hacía el decano acerca de que venimos trabajando en este tema, regularmente estoy viendo el mapa del mundo, cómo evoluciona, y las cifras van saltando de a millones con una facilidad que es, digamos, sorprendente. Hay en la fecha, hace un día, justamente ayer, el cierre era con 33, casi 34 millones de personas con casos de COVID, y hay 1 millón, ya se pasó el millón de fallecimientos en el mundo. Si miramos el planiferio, vamos a encontrar que hoy día el punto crítico está radicado en la India. En América Latina es verdaderamente preocupante la situación de Brasil, de Argentina y de Chile. El mundo europeo ha estallado, francamente, con una dimensión que es verdaderamente impresionante, lo mismo que en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, donde también la dimensión, el impacto que está teniendo el COVID-19 es enorme, gigantesco. Manejar cifras en esta materia siempre es muy tedioso porque uno no tiene, digamos, los parámetros de referencia acerca de la población que tiene cada uno de esos países. Y aquí me permití hacer un cuadro que de alguna forma toma en consideración lo que es la población, la mundial, 7.000 millones de personas, el número de casos por millón, no el número de casos absoluto, porque eso nos daría una cifra que no nos facilita la comprensión de la problemática. Si vemos en Argentina, por ejemplo, que tiene una población del entorno de los 45 millones, estamos hablando de 15.800 casos por millón. Brasil está más complicado aún, con 22.000 casos por millón, y Chile está peor aún que Brasil, que está en el entorno de los 24.000 casos por millón. Si vamos al caso de Uruguay, estamos en 571 casos por millón. De modo que si uno se queda con esta diapositiva, va a tener dimensión de cuán leve está siendo en el Uruguay el impacto de la enfermedad. Habrá explicaciones para eso. Yo creo que hay explicaciones que son, digamos, propias de la cultura uruguaya, propia de las cosas que se han hecho y propia de la construcción que ha hecho Uruguay como sociedad. Pero bueno, ya vamos a volver a ese punto que me parece que es fundamental. Simplemente para completar esta imagen del panorama a nivel mundial, tenemos allí referencias a documentos muy recientes. Uno de hace cuestión de un mes, de la OIT, que hacía una estimación de 400 millones de empleos que se han perdido en el marco de la pandemia, que era el que utilizó la reunión del grupo de G20, de ministros de trabajo del grupo G20, ahora hace unos días, el 10 de septiembre, que trabajaba sobre la base de 400 millones de puestos de trabajo que se han destruido en el mundo. Pero los otros días, el 23 de septiembre, se publicó una nueva actualización del observatorio de la OIT, y estamos hablando de 495 millones. La OIT ya lleva 6 informes del observatorio. En el primero estimaba en 195 millones de puestos de trabajo que iba a llevarse el COVID.
En los siguientes empezó a aumentar la cifra, y fíjense, en cuestión de un mes aumentó 100 millones de puestos de trabajo destruidos. En el mundo, decía, hay 7.000 millones de personas, hay 3.000 millones de personas que trabajan y hay 1.600, más de la mitad que trabajan en el sector informal. Esas personas pasaron de un día para el otro prácticamente a carecer de ingresos. En la medida que por las medidas de carácter sanitario no pudieron continuar con sus actividades, llegó a una situación donde la vulnerabilidad de este sector de la economía a nivel mundial, que es gigantesco, es el más importante de todos, diría yo, en términos numéricos, se encuentra prácticamente sin cobertura, sin ingresos, lo que supone un aumento de la pobreza de manera absolutamente sustantiva. Hace unos días, como decía, la reunión de los ministros de trabajo del G20, el 10 de septiembre, firmaron un documento en donde destacan el papel primordial de la protección social. Tengan en cuenta que estamos hablando de los países más poderosos del mundo, los 20 más potentes, económicamente más sólidos de todo el planeta. En esta diapositiva podemos ver el director general de la OIT y los 20 ministros de trabajo del grupo, y allí se destaca como una necesidad la de adaptar y mejorar los sistemas de protección social de los que tienen los países más desarrollados para atender a los sectores más vulnerables, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores independientes de las plataformas y los trabajadores del sector informal. En el Uruguay se presentó justamente el viernes pasado se presentó este documento, que es justamente realizado por la OIT, está realizado por el economista Marinakis, que es un especialista en economía laboral, un conocedor del mundo latinoamericano, y lo presentó justamente en el Uruguay conjuntamente con las autoridades del ministerio, en realidad el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres, con la presencia y participación del presidente, del secretario general del PIT-CNT, Abdala, y Lestido en representación del sector empresarial. Ese documento establece que Uruguay, desde el punto de vista sanitario, tiene una posición relativamente favorable. Esa es la calificación que realiza este Observatorio Uruguay de la OIT. Se señala que desde el punto de vista económico y social ha habido un deterioro de los ingresos muy rápido y severo, que se estima en el 10%, en más del 10%. Se da cuenta de las solicitudes de seguro de desempleo que han rondado los 185.000 entre los meses de abril y mayo, y hay una destrucción de puestos de trabajo, una pérdida de puestos de trabajo de 100.000 puestos de trabajo. Y hay sectores que han tenido mayor perjuicio, otros han tenido un impacto menor, pero claramente el sector turístico, y vaya si el entorno de CLAE vive esa problemática, la actividad turística, todo lo que es hotelería, restaurantes, los servicios inmobiliarios y la enseñanza privada, justamente como consecuencia de, por una parte, del envío al seguro de paro de los padres de los niños que van a los colegios privados, y a su vez por las razones de carácter sanitario que se han establecido, que de alguna forma han paralizado el desarrollo de la actividad. El impacto económico y social, bueno, de acuerdo a los pronósticos que el Banco Mundial ha realizado, el 2020 va a cerrar con una caída del PBI del 3.7%. El Fondo Monetario Internacional estima en el 4%, el 4,5% la CEPAL, es decir que en el eje del 4% va a ser la caída del Producto Bruto Interno, y se estima que en el año 2021 hay una recuperación al 4.6%.
De modo que el gráfico muestra la caída abrupta y una recuperación que ojalá se verifique por el bien de todos los ciudadanos que vivimos en este país. Allí podemos tener un termómetro que es muy significativo, que es la trayectoria de los puestos cotizantes a la seguridad social. Es el termómetro de lo que pasa en el país en varios aspectos, entre otras cosas del desenvolvimiento de la economía. Y allí podemos apreciar que después de una meseta, de una estabilidad en el entorno del 1,5 millones de cotizantes, cae abruptamente a 1.264.000, que se explica exactamente por la circunstancia del envío del seguro de paro de 200.000 personas aproximadamente por mes. Esto, sin duda, lo que está provocando es una precarización del mundo del trabajo. Las tasas de desempleo, que habían tenido una caída importante y que en el año 2011 marca la tasa más baja del desempleo y la tasa más alta de actividad, ¿no? Se puede ver cómo en diciembre la desocupación estaba en el 8,5, después tiene un incremento en febrero al 10,5, baja un poquito y después pega otro salto hasta ubicarse en el 10,6, que es el último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Y justamente ayer el INE publicó un informe donde da cuenta de la caída del sector privado y de la caída del ingreso en el sector público, un 0,2%. Esto es de los salarios reales. Los ingresos globales, como ya vimos, de acuerdo a la medición que hizo la OIT, superan el 10%. Superan el 10%. Lo vemos a su vez en el acuerdo puente que se firmó a nivel del Consejo Tripartito, en donde como mínimo los ingresos en términos reales van a caer lo que caiga el PBI, que podrá ser el 4, el 5, el 3,5, eso se verá al cierre el 31 de diciembre de 2020. Y esa misma lógica también está planteada en el proyecto de presupuesto que está en la actualidad en trámite a nivel parlamentario. Como ustedes saben, en nuestro país, desde la reforma constitucional de 1989, las pasividades se reajustan en base a la variación del índice medio de salario. Por tanto, las pasividades van a verse afectadas en la misma proporción que los salarios de los trabajadores de la actividad privada y de la actividad pública. Ya hay datos acerca de la evolución de la pobreza, de acuerdo a las mediciones que lleva el INE, que del 8,1 en el 2018 se pasó al 2019 con el 8,8, y a partir de 2020 el 11,6. Esto de alguna forma explicado por la pérdida digamos, de los empleos y de personas que habían salido de la pobreza con trabajos asalariados de bajas remuneraciones. En la medida que se pierde un de esos trabajos, la gente cae a una situación de pobreza, si la medimos como está midiendo el INE, la pobreza en función de los ingresos, que es todo un tema que los cientistas sociales debaten acerca de si ese criterio es, digamos, el correcto, o si es mejor tomar una multidimensionalidad de la pobreza, que es como, digamos, lo que verdaderamente nos da el termómetro de la realidad. Digamos, lo importante a tener en cuenta es que todos estos coeficientes es conforme a los mismos criterios, ¿no? El crecimiento de la informalidad digamos, es una consecuencia natural de una crisis económica, ¿no? Eso sucede, ha sucedido y va a seguir sucediendo de ese modo. Cuando hay crisis económica, el sector formal de la economía expulsa a trabajadores, ¿no?, que quedan sin trabajo y salen a la búsqueda del ingreso en el día a día, y eso supone justamente un incremento de la informalidad. Y asociado a esa circunstancia también está la consecuencia del crecimiento de la desigualdad. La desigualdad, que es un problema estructural de nuestras sociedades, del mundo
contemporáneo, es uno de los problemas que tiene la sociedad, se ve acentuado en momentos, en circunstancias de crisis. Vayamos a la segunda parte de nuestra presentación, las funciones del derecho. Aquí evocamos la reflexión del jurista argentino, de Carlos Santiago Nino, un jurista muy destacado que falleció a la temprana edad de 49 años, que fue asesor del presidente Raúl Alfonsín, y que tuvo una actuación descollante en el campo de la filosofía del derecho, uno de los juristas más destacados de Latinoamérica del siglo XX. Y allí Nino, en un clásico trabajo que yo siempre me ocupo de recomendar y de señalar como una literatura que tiene que acompañar al jurista toda la vida, no solo cuando se está formando, cuando está haciendo la introducción al derecho, sino cuando ejerce posteriormente, cuando estudia, cuando analiza un tema de orden jurídico. Es una obra de consulta permanente, del mismo modo que otros clásicos como García Máinez, por ejemplo, que es también de consulta inevitable. Y allí Nino señala, el derecho, dice, como muchas otras instituciones sociales, contribuye a superar dificultades que están relacionadas con ciertas circunstancias básicas de la vida humana. Veamos esto en clave de pandemia, ¿no? Veamos esto en clave de pandemia. El derecho cumple la función de evitar o resolver algunos conflictos entre los individuos y de proveer de ciertos medios para hacer posible la cooperación social. Yo creo que estas dos frases encierran una riqueza de contenido que de alguna manera nos hace sentir orgullosos a los juristas que trabajamos en el estudio, en la difusión de estos conocimientos y en la aplicación práctica, que tiene mucho que ver precisamente con estos fines que tiene, estas funciones que tiene el derecho, que como vamos a ver, se ve, digamos, robustecida con otros aportes que se han realizado en la doctrina. Hace ya un tiempo, en octubre del año 2010, la Facultad de Derecho de la Universidad de la República realizó una jornada extremadamente interesante desde el punto de vista académico, en la que tuvo como protagonista al decano de la Facultad de Derecho del CLAE y al catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de la República, al profesor Óscar Sarlo. Y de la presentación de Óscar Sarlo, extraigo esta diapositiva, que está disponible en la página web de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, acerca de las funcionalidades del derecho. Y bueno, de alguna manera coincidente con esto que veíamos en Nino, ¿no? Hay un consenso, dicen los teóricos sociales y del derecho, que las funciones del derecho pasan por la resolución de los conflictos, la regulación y orientación del comportamiento social, la integración y el control social de los distintos miembros de la sociedad, pero destaca especialmente la función simbólica. La función simbólica del derecho, entendida como el modo de ser gobernados, ¿no? La autoidentificación como sociedad y la justificación moral del orden normativo. Creo que esta, digamos, es un aspecto extremadamente interesante desde el punto de vista de la teoría general del derecho para entender las funciones, el rol que cumple el derecho en una sociedad. Acá visito a otro autor, también extremadamente interesante, un autor español, contemporáneo. Estoy hablando de Juan Ramón Capella. Es un profesor de la Universidad de Pompeu Fabra, de Barcelona, en un libro que es, a mi juicio, sumamente esclarecedor acerca del análisis jurídico del estado de bienestar, del Estado contemporáneo, el Estado social de derecho, como le llamamos más comúnmente los juristas. Y allí el autor destaca tres funciones que tiene el Estado moderno, ¿no?
pueda desenvolverse la actividad productiva. Y allí ubica desde la realización de carreteras, de las comunicaciones, desde las unidades de medida, como el peso, como el horario, la moneda, digamos, cuestiones básicas que nos permiten vivir en sociedad. La segunda función que destaca es la de reprimir las amenazas al modo de producción dominante. Es decir, una sociedad, cualquiera sea ella, cualquiera sea el modo de producción, tiende a preservarse, a conservarse y a retroalimentarse por todos los instrumentos de que dispone, en particular la función del derecho es esencial en ese sentido. Y en tercer orden destaca el rol de integrar a las clases subalternas en la aceptación del sistema sociopolítico. Dice, ningún sistema sociopolítico subsiste si no tiene un grado mínimo de integración de todos los miembros de la sociedad. De modo que yo creo que en esta lógica nos permite dar un paso más y avanzar hacia una síntesis de todos estos aportes que desarrollan los autores citados, contribución a superar las dificultades de la vida humana, evitar conflictos o resolverlos, ¿no? Regular las relaciones dentro de la sociedad, el control social, desarrollar mecanismos de cooperación social, integrar a todos sus miembros, brindar seguridad jurídica, que es un aspecto que todos los juristas se encargan de subrayar en diferentes dimensiones que tiene la idea, el concepto de seguridad jurídica, la legitimidad del poder, es decir, la legitimación del poder, de la autoridad, y esa idea de la función simbólica que señalaba Sarlo, de el modo de ser gobernados y de justificar moralmente el sistema normativo. Pasamos entonces a la tercera parte, que tiene que ver justamente con la función o funciones, como muy bien señalaba el profesor Garmendia en esa conferencia, cuando reflexionaba sobre un tema muy similar, aunque este tiene un enfoque completamente diferente en el campo de las, de las aspiraciones, al menos. Allí vayamos a los autores de nuestra disciplina. Destacamos en primer lugar a Otto Kampfreund, que fue un jurista alemán que se desempeñó como magistrado, fue juez en Frankfurt, hasta que en 1933 el régimen nazi le hizo imposible su subsistencia dentro de Alemania y se exilia en Inglaterra. Y en Inglaterra desarrolla una escuela de pensamiento que mezcla, que combina fantásticamente, diría yo, la sociología del trabajo y el derecho, y hace una fusión que la sociología, denomina el pluralismo conflictivo, que de alguna forma permite entender con una gran facilidad la lógica del funcionamiento del sistema de relaciones laborales, del sistema de relaciones industriales, como lo señala el autor. Y allí él destaca que el propósito fundamental del derecho del trabajo ha sido siempre, dice, la de constituir un contrapeso que equilibre la desigualdad. Es decir, parte de la base que la sociedad es una sociedad que tiene distintos sectores sociales, ¿no? Que de alguna forma pujan por, porciones de poder dentro de esa sociedad, y por tanto establece mecanismos de conflicto que el derecho del trabajo se encarga de disciplinar, de regular a través de los distintos mecanismos, como vamos a ver la negociación colectiva, por ejemplo. Aclaro que este autor, que toma la idea del conflicto, no lo hace desde una perspectiva marxista, sino desde esta concepción del pluralismo conflictivo, del pluralismo democrático, de las relaciones en el marco de una sociedad. En otro orden, destaco los aportes de Antoine Jamot, un jurista francés de la Universidad de Lyon, que ha visitado Uruguay, ha dado conferencias
extremadamente valiosas en nuestro país sobre los principios, entre otras cosas, reflexionando acerca de la contribución del maestro Américo Pla Rodríguez, que digamos, conservo en mi memoria, porque no hay registro escrito o fílmico de esa actividad académica. Y llamó conjuntamente con otros juristas franceses, en una publicación del año 95, de Derecho Capitalista del Trabajo, sostienen la tesis de la ambivalencia del derecho del trabajo, ¿no? El derecho del trabajo tiene esa doble función. Por una parte, contribuye a mejorar las condiciones de vida del trabajador, pero por otra, y al mismo tiempo, justifica y consolida la existencia de un régimen económico-social que es la economía capitalista, es la economía de mercado. De modo que allí hay una tensión que en alguna medida una misma herramienta tiene esa doble funcionalidad. Es una idea que no solamente es de recibo en los autores que tienen, digamos, esta línea de pensamiento de Jameau, que se inscribe dentro de una concepción marxista, euromarxista, podemos decir, sino que otros autores que tienen visiones no marxistas también la incorporan, como vamos a ver a continuación. Otro autor francés también de gran impacto, de gran relevancia a nivel del derecho del trabajo, a nivel mundial, es la idea de la seguridad. La idea de la seguridad. Este es un trabajo pequeño en sus dimensiones, extremadamente rico en contenidos, donde reflexiona acerca de la función del derecho del trabajo. Decía, primero, como digamos, una función de seguridad física del trabajador. Tengamos en cuenta que los primeros desarrollos de la legislación industrial, antes de convertirse en derecho del trabajo, fue justamente la protección contra los accidentes de trabajo, la limitación de la jornada por razones justamente físicas, para de alguna manera combatir la fatiga, aquel elemento del que nos hablaba Alfredo Palacio, el fundador del derecho del trabajo en Argentina. En una etapa más desarrollada, la salud mental comienza a tener, digamos, como una materia de la que se ocupa fundamentalmente el derecho del trabajo. Y una prueba de ella, si se quiere, es bueno, el último convenio internacional del trabajo de la OIT, donde justamente una de las cosas que procura es combatir digamos, el hostigamiento en el ámbito laboral, ¿no? El acoso moral, el acoso laboral, situaciones de violencia en el mundo del trabajo. Y por último, él destaca el concepto de seguridad económica. Y yo creo que estas ideas de Alain Soupiot, que es un maestro contemporáneo que irradia y tiene influencia en muchas escuelas de laboralismo a nivel mundial, plantea una mirada sumamente original y sumamente interesante. Por eso decía, aquí en el caso de Adrián Goldín, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, en un trabajo que está publicado en la revista Derecho Laboral, destaca justamente la importancia de la seguridad humana, y ese es su mirada, y lo hace de alguna forma en diálogo con los aportes que en la doctrina laboral realizó Alain Soupiot en Francia, en ese trabajo, Derecho del Trabajo, que citamos allí. Pero al mismo tiempo también subraya la idea de la escuela de Antoine Jameau, de esa ambivalencia, de integrar por una parte a los trabajadores en el medio de producción y al mismo tiempo legitimar el sistema social, ¿no? Esa función general del derecho, pero especial en el ámbito del derecho del trabajo. Autores nacionales, destacamos a dos queridos juristas nacionales, al maestro Héctor Hugo Barbagelata, que todos conocemos su enorme trayectoria y altura intelectual en la construcción del derecho del trabajo en el Uruguay y en América Latina, sin duda, que ha tenido uno de sus puntos más elevados en esta obra, El curso de la evolución del pensamiento laboralista, donde recorre a lo largo del siglo XX
todos digamos, las vicisitudes de esta disciplina, donde extrae justamente la esencia en ese papel integrador y de cohesión social que tiene el derecho del trabajo y la seguridad social en el Estado contemporáneo. La idea de la protección especial del trabajo, la idea que es central en el campo del derecho laboral, que explica el principio protector y que explica toda la construcción del derecho del trabajo. La idea de la igualdad como meta, donde allí se apoyan las construcciones de Gustavo Radbruch, el jurista alemán, que destaca justamente esa nueva mirada del derecho, de tomar a la igualdad no como un dato actual, sino como una meta. Reconocer las desigualdades del mundo actual y plantearse la igualdad como una meta. Sin duda, los aportes de Mario Garmendia en esta materia están digamos, en un grado de jerarquía intelectual que yo sé que lo va a incomodar a Mario, pero es lo que siento auténticamente, y creo que se puede calibrar esto, confirmar y corroborar esto que estoy diciendo con la obra del orden público y el derecho del trabajo, que basta leer la presentación de uno de los juristas españoles más destacados del mundo contemporáneo, como José Luis Monereo, para calibrar en su dimensión real el aporte que Garmendia realiza en el campo del derecho del trabajo. Y allí destaca Garmendia la importancia que tiene el derecho del trabajo en la protección y el equilibrio, esta idea de protección a la parte trabajadora y de equilibrio con relación a la contraparte, con relación a la parte empleadora. Además destaca un carácter de instrumento crítico y de cambio social. Esta idea que es tan original del derecho del trabajo en el Uruguay, que Barbagelata destacaba como una de las características del periodo fundador del derecho laboral en el Uruguay, la de ser una herramienta de transformación, una herramienta de cambio de la sociedad, de mejora y de acercamiento hacia el nuevo ideal de la justicia social, como dice Garmendia en su obra El orden público y el derecho del trabajo. Y una cita que rescato de su conferencia conjunta con el profesor Sarlo, donde cita ni más ni menos que al maestro italiano Carneluti, donde señala que el rol, la función del derecho es la de someter la economía a la ética. Someter la economía a la ética. Esta es una reflexión del año 39, fíjense en qué momento el jurista italiano ensayaba esta reflexión. Y yo creo que cabe perfectamente esta referencia al derecho del trabajo, porque de alguna manera es esa su función, diría yo, esencial. Vamos a ver que hay otro maestro al final de mi presentación que es afín a esta idea que acabo de señalar. Veamos qué funciones ha cumplido el derecho del trabajo y la seguridad social en la pandemia, en estos 6 meses y medio que llevamos, que parece que fuera ya una eternidad. Acá destaco 5 ideas que no son para nada originales, que no son para nada una creación, sino simplemente una sistematización del estudio realizado. La primera reflexión, que en esto evoco las clases del profesor Sartú, cuando hablaba del tema de la flexibilización y el derecho del trabajo, y él decía, en realidad la flexibilización no es un tema del derecho del trabajo, es un problema de la economía que, digamos, se introduce en el mundo del trabajo. Y sin duda, si vamos a la problemática de la pandemia, es evidente que el derecho del trabajo no soluciona los problemas sanitarios y tampoco soluciona los problemas económicos, porque son temas que nacen fuera del ámbito del derecho laboral. Pero dicho esto, con toda claridad, y digamos, tampoco es ninguna originalidad, lo cierto es que la función que cumple el derecho del derecho del trabajo y la seguridad social es enorme. A mi juicio es
es una de las herramientas más potentes que ha creado el estado de bienestar en el siglo que lleva de, digamos, construcción, de elaboración. Y es justamente el de haber brindado seguridad física, mental y económica en ese sentido que nos enseñaba Alain Supiot, que encausa el conflicto industrial, como decía el maestro Otto Canfrón, donde podemos ver una mayor civilización, una mayor racionalidad del conflicto, y en definitiva el derecho del trabajo es una herramienta que tiene, digamos, una maduración y una cocción, diría yo, jurídica de más de un siglo, que le permite adaptarse a las circunstancias históricas y sin perder ese rumbo que es el sello de identidad, que es la búsqueda de la justicia social y de la paz. Tengan presente por un instante que la OIT, que es un organismo internacional de trabajo, como todos ustedes saben, que tiene más de un siglo, el año pasado cumplió un siglo, bueno, nace justamente como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y con el propósito de asegurar la paz en el mundo. Y la clave, la llave, la herramienta, digamos, el éxito de ese objetivo está en consagrar, en conquistar, en alcanzar un grado de justicia social que haga la vida digna sobre el planeta. Bien, de ese conjunto de reflexiones me permito hacer una especie de abstracción acerca de cuáles son las herramientas, esa caja de herramientas que recordaba el decano en la presentación por demás generosa que hizo sobre mi persona. Y es sin duda el poder reglamentario que tiene el Estado. El Estado fue, bueno, a través de la creación del derecho al trabajo, interviene en los contratos o las relaciones laborales y comienza a fijar determinados pisos, determinadas condiciones para el desarrollo de ese fenómeno nuevo que era justamente el trabajo asalariado. La regulación del tiempo de trabajo, vaya si será importante esa cuestión. La reglamentación de normas de seguridad e higiene es el punto de partida de la legislación uruguaya. En 1914, la ley de 5032 sobre la protección contra los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, o lo que después será que la doctrina elaborará y llamará accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Otra herramienta que tiene es la administración del trabajo, ¿no? El poder de policía, el control y la sanción sobre el cumplimiento de las normas. Un tercer instituto es el derecho colectivo del trabajo, que es un mundo que tiene ese trípode de que nos hablaba siempre Hermida, ese trípode en el que se asienta, que es justamente la libertad sindical, la negociación colectiva y el conflicto. El conflicto. Sin estas tres patas, si falta una, cualquiera sea ella, es imposible un desarrollo del derecho colectivo de trabajo de manera apropiada, de manera democrática, de manera razonable. Y a su vez, es una herramienta de creación de normas sobre seguridad e higiene, de normas sobre ingresos y empleo, de condiciones de trabajo en general. La otra herramienta enorme que tiene el derecho del trabajo, que también, sin entrar en el detalle de si es una rama autónoma del derecho del trabajo, pero lo cierto es que nacen conjuntamente el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social el mismo día como hermanos gemelos y se desarrollan en forma paralela en el curso del siglo XX, de alguna manera robusteciendo ese rol que el Estado ya no puede cumplir directamente a través de la intervención en el mundo del trabajo, a través de esa proyección o ese trasiego de contingencias, de riesgo que pasan hacia el conjunto de la sociedad, organizados en este caso a través de sistemas de seguridad social. De alguna manera quiero recordar al maestro de Ferrari que pronosticaba la desaparición del derecho del trabajo y la sucesión por parte de la seguridad social, por el derecho de la seguridad social. En un trabajo del año 72, si no recuerdo mal, que nos
nos enseñó y hizo conocer el maestro Héctor Hugo Barbagelata. Y la seguridad social justamente trabaja sobre uno de esos aspectos, de esas funciones que Alain Supiot denomina seguridad económica. La seguridad económica ante el desempleo, ante la enfermedad. Uno de los desarrollos que ha tenido, digamos, el devenir de la sociedad, y que Barbagelata también impulsaba para que se incorporara ya como una contingencia más de seguridad social, que es la formación profesional, tan importante y tan necesaria para generar chances de empleabilidad del trabajador desempleado, o para conservar su puesto de trabajo en un mundo cada vez más cambiante, que exige de una reactualización, de una reformación profesional en varias etapas de la vida, justamente para asegurar esa chance de empleabilidad de la que este sistema se ocupa. Y sin duda son parte de la seguridad social. En muchos países forma parte de la estructura de la seguridad social la cobertura de la salud. En nuestro país ha tenido una trayectoria diversa, ha tenido digamos, una trayectoria afuera de la estructura administrativa de la seguridad social, pero en alguna medida ha habido un punto de confluencia, y podemos entender que sin duda, conforme lo establece el convenio 102 de la OIT sobre normas mínimas de seguridad social, la seguridad social en el campo de la enfermedad y de la atención de la salud del trabajador es un aspecto medular que sin duda adquiere en esta circunstancia una dimensión extremadamente destacada. Y quiero subrayar también, que tiene que ver con la historia del Uruguay, el papel de las asignaciones familiares. El papel de las asignaciones familiares que, como ustedes recordarán, se comienza se pone el germen de las asignaciones familiares en la Ley de Consejo de Salario, una ley emblemática del sistema de relaciones laborales en el Uruguay de 1943, que ha tenido sus diferentes trayectorias, pero que sin duda es otra herramienta que forma parte de esta caja de herramientas del derecho del trabajo y de la seguridad social. Y por último, quiero destacar el papel del proceso laboral autónomo, que digamos, es una cuestión de orden procesal que forma parte del derecho procesal, pero que tiene en el ámbito del derecho del trabajo una particularidad, una serie de principios propios que le dan esa fisonomía de ser un proceso laboral autónomo, también con trayectorias que no han sido, digamos, siempre en la misma dirección, ¿no? Ya sabemos que en el Uruguay existió hasta el año 89 un proceso laboral autónomo, del 74 al 89, pues se refunde con el régimen del Código General del Proceso, y con la Ley 18.4572 se vuelve a crear un proceso laboral autónomo. Pero bueno, veamos de estas herramientas cuáles ha utilizado nuestro país, sin entrar digamos, en lo que ha sido otras charlas, otras exposiciones que he realizado, otras presentaciones que he realizado, de, digamos, análisis más pormenorizado de cada una de las normas, que, como recordaba el decano, son de una enorme frondosidad que es imposible abarcar en una charla de estas características. Entonces, según este marco teórico, podríamos decir, de herramientas que mencionamos en abstracto, bueno, ¿cuáles se han utilizado en lo que va de estos 6 meses y medio? El poder reglamentario. Bueno, sin duda que allí, en materia de normas de seguridad y higiene, la contribución de esta resolución que destaco aquí, del 19 de marzo, tengan presente que la pandemia y el estado de emergencia sanitaria se decreta el 13 de marzo, el 19 de marzo, es decir, a la semana siguiente, surge un primer producto que es fruto del diálogo social, del acuerdo tripartito entre los trabajadores, los empleadores y el Ministerio de Trabajo. Diría yo que el Ministerio de Trabajo ampliado, el Estado, porque en ese CONASAT, que es justamente un ámbito tripartito, no solamente está el Ministerio de Trabajo,
con los especialistas de la Inspección General del Trabajo en condiciones de trabajo y condiciones ambientales de trabajo, sino que también está el Ministerio de Salud Pública, el Banco de Seguro del Estado, el Banco de Previsión Social. De modo que diría que esa norma que estoy destacando acá en primer lugar, yo creo que es la más importante de todas las normas que se han dictado hasta el momento, porque es la que permitió continuar trabajando en condiciones de seguridad, al menos en las condiciones de seguridad que, por lo que era el estado del arte en ese momento, eran las máximas que se podían brindar a los trabajadores, que en esto, digamos, no solamente a los trabajadores y empleadores y a la sociedad en su conjunto. Esta norma impidió que el país se paralizara, porque fue la que dio las condiciones, la confianza para que los trabajadores y las trabajadoras se levantaran al otro día y fueran a trabajar en un momento que, como recién relataba el decano, hoy, a 6 meses y pico, da la impresión que las cosas se han relajado en el sentido de que se han ido, digamos, nos hemos ido adaptando a la circunstancia, pero el miedo que invadía a toda la sociedad, viendo lo que estaba pasando en el mundo, no era una cuestión de ser más o menos valiente para ir a trabajar, era una cuestión, había que ser muy valiente para ir a trabajar. Y esta norma le dio al trabajador y al conjunto de la sociedad la tranquilidad que se podía trabajar, que se necesitaba trabajar, pero que se podía trabajar y con un punto de equilibrio digamos, en lo que hacía a la seguridad del trabajador. El teletrabajo, bueno, hubo una reglamentación muy modesta, muy escueta, en un decreto que exhortaba a realizar el teletrabajo. Datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que llegó hasta el 19% de la población económicamente activa. Es un número altísimo, altísimo. Y eso digamos, es un valor que tiene la sociedad porque por la conectividad que dispone, pudo desarrollar toda esta labor, lo mismo que la enseñanza. Bueno, nosotros somos protagonistas de ese milagro de seguir enseñando en el marco de esta pandemia. Y quiero señalar, haciendo un paréntesis, la alegría de volver a dar clase presencial el próximo viernes, es decir, mañana, que es un motivo de felicidad. Es un motivo de felicidad. Entonces, el teletrabajo fue sin duda a través de una modesta intervención del Poder Ejecutivo, a través de un decreto que tuvo en los actores sociales, en los trabajadores, en los empleadores, la suficiente flexibilidad para adaptar y la posibilidad de continuar trabajando sin que se paralizara definitivamente la actividad productiva, comercial, de servicios, etc. Allí hay consecuencias en esta materia, porque si bien es muy favorable para todos aquellos que pudimos teletrabajar, hay trabajadores que por baja formación profesional o por escasas limitaciones para tener los instrumentos para teletrabajar, bueno, se han visto excluidos de esta chance de trabajo en el marco de la pandemia, y ahí nos plantea un interrogante de la cuestión igualdad, que es tan importante para la justicia social y para el derecho del trabajo y la seguridad social. La administración del trabajo, no conozco detalles, pero eso es una labor permanente que en momentos de crisis recrudece justamente la necesidad de mayor control, de mayor presencia digamos, en el mundo del trabajo. La negociación colectiva, el diálogo social, bueno, recién destacaba la importancia del CONASAT, que es un ámbito de negociación, es técnico, pero tiene los actores sociales y estatales, digamos, en su seno. En cada una de estas áreas de actividad, la construcción, la banca, los supermercados, el transporte colectivo de personas, hubieron protocolos adaptados a esa labor específica, todas actividades fundamentales
omití la salud, los protocolos en el ámbito de la salud. Conjuntamente con estas son actividades medulares en la construcción, es motor de la economía, la banca es la inyección, digamos, el flujo sanguíneo de la economía, los supermercados, la alimentación, el transporte colectivo de personas, la posibilidad de ir a trabajo, de modo que son sectores donde a través de la negociación colectiva pusieron prioridad 1, prioridad 0, la seguridad en el desarrollo del trabajo. En lo que hace al ingresos y empleo, bueno, ya mencionaba, hay un primer fruto que es el Acuerdo Puente del 7 de julio de 2020, donde el órgano de gobernanza del sistema de relaciones laborales fija ciertas reglas de juego que sugiere a los consejos de salario para que tomen esas reglas, digamos, mientras tanto se transcurre en este momento de incertidumbre económico y social, ¿no? Y de hecho muchos grupos ya adoptaron ese formato, ese sello de goma, diría yo, y lo han puesto en aplicación en cada una de las distintas ramas de actividad. Como fruto justamente de ese acuerdo tripartito, ya se lanzó la idea del diálogo social tripartito por la calidad del empleo y la sustentabilidad de las empresas. El PIT-CNT planteó la necesidad de un diálogo social sobre el empleo, y las empresas plantearon inmediatamente su aceptación y a su vez redoblaron la apuesta con la incorporación de este aspecto que es central, la sustentabilidad de las empresas. Sin empresas sustentables no hay trabajo, y si no hay trabajo no hay derecho del trabajo, y la seguridad social queda extremadamente resentida. Un diálogo social que está en curso, ya tiene varias reuniones en su haber, y esperemos que de allí comiencen a surgir frutos que justamente reflexionen sobre la problemática y que traten de encontrar soluciones ingeniosas para la coyuntura que estamos viendo. Esta es una foto que ilustra las reuniones del Consejo Superior Tripartito, todos con tapaboca, allí con distancia social recomendable y dialogando. Ese es ese capital que tiene Uruguay, que a veces no lo calibramos suficientemente de forma correcta, salvo cuando tenemos la posibilidad de intercambiar con otros colegas, con otros especialistas de otros países, Brasil, Argentina, España, digamos, donde este tipo de encuentro que en un ámbito de 20 personas tenemos la cúpula de todo el sistema de relaciones laborales. La seguridad social, bueno, también con el mismo propósito, sin entrar en el detalle minucioso de cada una de las normas, en grosso modo, sin duda, la protección del desempleo ha sido formidable a través del seguro de desempleo a cargo del Banco de Previsión Social. Esta es una herramienta que también los uruguayos tenemos que calibrar en su debida dimensión. Nuestro país tiene cobertura desde 1957, algunos sectores sociales ya tenían desde antes, pero de 1957 Uruguay tiene un seguro de desempleo para la actividad privada, y ha incorporado a todo el mundo, a los trabajadores de la industria, que fueron los primeros, junto con los del comercio. Después, en la crisis de la aftosa, aquí vemos a la crisis y la seguridad social, cómo avanzan una y otra en ese contexto. En la crisis de la aftosa ingresaron los trabajadores rurales, en el año 2008 se incorporan los trabajadores del servicio doméstico, que es una rareza no solo en Uruguay, sino en el mundo, que los trabajadores del servicio doméstico, que en el Uruguay son 100.000 trabajadores, son más o menos los mismos trabajadores en número que en la actividad rural. Tengan en cuenta que todos tenemos la idea que la construcción es un sector extremadamente importante, y lo es en términos económicos y en términos de empleo, pero en el mejor momento llegó a 60.000 trabajadores en la construcción, 65.000 trabajadores. De modo que 100.000 trabajadores, los domésticos, y además, como sabemos, el 99.9% son mujeres. De modo que
ese aspecto en términos de equidad, en términos de inclusión social, es extremadamente fundamental. Entonces, sin duda, la herramienta primordial ha sido el subsidio por desempleo. La OIT, en todos sus primeros documentos, planteaba la necesidad de que los estados sostuvieran a los trabajadores y a las empresas. Y sin duda, la herramienta del subsidio por desempleo ha sido un elemento de sostenimiento del trabajador y de su familia y de las empresas. Y sin duda, esta resolución, que es del 20 de marzo, aquí también otro aspecto que la OIT lo destaca en el informe, la celeridad en la respuesta, también permitió allí darle cobertura a los trabajadores mensuales, que eran los que estaban más complicados para acceder a una prestación, digamos, por suspensión parcial que no estaba prevista en la ley. Sí para los jornaleros, pero no para los trabajadores mensuales. Y cuando se pone en funcionamiento, bueno, van surgiendo problemáticas específicas, los trabajadores de la enseñanza que tienen multiempleo y en ese caso no podían acceder al subsidio por desempleo que estaba previsto con carácter general. Bueno, los trabajadores del servicio doméstico, que también se crea allí un instrumento para el servicio doméstico con las particularidades propias del servicio doméstico. Bueno, otra herramienta también dentro de la figura del subsidio por desempleo, una especie de prórroga automática para aquellos trabajadores que están en el subsidio por la causal suspensión total. Como ustedes saben, la causal prevé 4 meses de cobertura como máximo, y en este caso se dio ya de forma masiva una prórroga por 3 meses. Y en el dispositivo legal de la 15.180, con la modificación del año 2008, de la 18.399, una ley que fue fruto del diálogo social de 2007-2008, tiene un dispositivo que es para el momento, que prevé que en caso de caída del PBI, en 2 trimestres consecutivos desestacionalizados, se activa el mecanismo de que el Poder Ejecutivo pueda extender la cobertura, el periodo de cobertura. Ese dispositivo todavía no se ha ejercido, se ejerció este otro, el de la prórroga, que es también similar, con el mismo propósito, tiene la misma filosofía y va en la misma dirección. Y quiero anotar un comentario que me parece importante subrayar, porque ¿qué pasa? Todos los trabajadores que estaban en el seguro de paro, cuya prestación tenía una forma de cálculo determinado, hacía que mes a mes, el trabajador iba perdiendo monto de subsidio. ¿Por qué? Porque era un cálculo en base a los 6 meses móviles previos de cotización a la Seguridad Social. Entonces, yo el primer mes tenía como promedio base el sueldo de los últimos 6 meses, las remuneraciones de los últimos 6 meses, pero ya estamos en el 6º mes, y por lo tanto el promedio es lo que seguí trabajando, que capaz que estoy trabajando media jornada, o capaz que estoy trabajando 6 jornadas en el mes. Entonces, a partir de septiembre, de la liquidación correspondiente al mes de septiembre, el subsidio se va a calcular conforme al promedio que tenía el trabajador cuando estaba trabajando a jornada completa todo el mes completo. De modo que la caída que ha tenido el subsidio por desempleo, todos aquellos que están en esta situación lo deben vivir mes a mes, bueno, tienen una buena noticia que les permite repuntar a partir de este mes en el monto del subsidio. Y por último, en esta lista apretada, el incentivo a las empresas para que retomen el personal, ¿no? Esto que los españoles llaman la desescalada, ¿no? Después de haber paralizado prácticamente la economía, en el caso de Uruguay, felizmente no fue necesario, y eso es un acierto. Pero bueno, hay muchos trabajadores que están en este régimen y que empiezan a, digamos, reintegrarse a trabajar en forma normal. Hoy tenía comentarios de unos trabajadores que me manifestaban su alegría de haberse reencontrado hoy, 1 de octubre, justamente, con todos los compañeros de trabajo en una empresa, ¿no? Porque estaban trabajando salteados y
no se veían, no se cruzaban, es decir, la empresa había diseñado todo un calendario de modo tal de tener cubiertos los servicios, digamos, con menor dotación de personal. Y hoy la alegría esa que, como le dije, a esta persona fue el correo más lindo que recibí, porque es un motivo de alegría volver al trabajo y experimentar esa sensación, ¿no? Esa sensación. Entonces, la otra pata de la cobertura en el campo de la seguridad social es la protección de la enfermedad. Es decir, el subsidio de enfermedad para los enfermos, que ya era una prestación que también tiene larga data en el Uruguay, se desarrolló a partir de la negociación colectiva, fundamentalmente en los años 50, en los años 60, pero que ya tiene un grado de universalidad casi total, de modo que eso no es novedad. Pero lo que sí es novedad es la incorporación de las personas que tenían que cursar una cuarentena, o aquellas personas que, siendo, digamos, población de riesgo, como lo califican los médicos, también quedaban dispensados de la obligación de prestar el servicio, y salvo que no pudieran desarrollar teletrabajo, y a su vez recibir una prestación a cargo del seguro de enfermedad. También en tiempo récord se aprueba la ley de enfermedades profesionales, la ley 19873, cuando la OIT empieza a sugerir la posibilidad de que se declare enfermedad profesional el COVID-19, particularmente para los trabajadores de la salud o los trabajadores que, sin ser médicos ni personal de enfermería, trabaja en instituciones prestadoras de servicios de salud, servicio de mantenimiento, de seguridad, de higiene, etc. Otra fortaleza, otra contribución gigantesca del derecho del trabajo y la seguridad social en el marco de la pandemia es la cobertura de la salud. La riqueza de tener un seguro nacional casi universal. Trabajadores, cónyuges y concubinas, hijos, y jubilados y pensionistas. De modo que todo aquel que tiene un vínculo con el trabajo, o lo tuvo en el pasado, tiene la cobertura de la salud. Y vaya si será importante. Esa cuestión, justamente en situaciones de desempleo, como ustedes saben, se conserva, mientras se recibe la cobertura del seguro de desempleo, se conserva la protección de la salud, la cobertura de la salud. Recientemente, el decreto 217 estableció justamente la extensión de esa cobertura para aquellos trabajadores que cesaron en la actividad o que terminaron el beneficio del subsidio por desempleo, salvo que hayan sido despedidos por notoria mala conducta, conservan la cobertura hasta el 31 de octubre. De modo que ese es un aspecto extremadamente importante. Sobre el tema de empleabilidad, bueno, el INEFOP será la herramienta que, digamos, tendrá que cumplir un rol enorme de aquí en lo sucesivo, porque sin duda el empleo es justamente una necesidad, la de la adaptación de los saberes a lo que demanda el mercado de trabajo, es una necesidad justamente para la recuperación, para esa desescalada que sea exitosa en términos económicos y sociales. Las prestaciones familiares, como lo llama el convenio 102, en el Uruguay tienen, como decía, una herramienta fundamental en las asignaciones familiares. Hace unos días estaba leyendo un trabajo de un economista inglés, Atkin, que falleció en el 2017, que se llama Desigualdades. El trabajo es un libro de un economista inglés, extremadamente importante en términos de lo que es la seguridad social, y plantea como una herramienta básica para la igualdad el subsidio infantil universal, ¿no? Lo que en clave uruguaya es la asignación familiar. Tener ese instrumento que le permitió al Ministerio de Desarrollo potenciar con una mejora de la cuantía es un capital del país, y es extremadamente importante destacar. Y en la otra herramienta, en la última herramienta de esta lista apretada de instrumentos, el proceso laboral autónomo, que
en eso no tuvo modificaciones, pero sí acompañó la situación porque dejó a resguardo los derechos de acceso a la justicia para dirimir las controversias en materia laboral, sin que la pandemia, que esta circunstancia de cierre, o diría yo, de casi nula actividad judicial, bueno, no hipotecó los derechos que el trabajador podía estar viendo, digamos, vulnerado en ese marco. De modo que los plazos no se vencieron por esta circunstancia, por esa feria judicial extraordinaria que estableció la propia ley. Quiero destacar aquí esta idea de Fabio Bertranú, que es un referente digamos, de la OIT, hoy día es el director de la OIT en Santiago de Chile, que señala la importancia del diálogo social, fortalecer el diálogo social, y esa es una herramienta del derecho del trabajo y la seguridad social. Dice, la pandemia y los efectos económicos pondrán en tensión a la sociedad, que deberá enfrentar dilemas y pujas distributivas. En la medida que la economía se empobrece, genera mayor conflictividad, y es extremadamente imprescindible, diría yo, que se canalice en esa función que decía Otto Canfrón, de encauzar el conflicto industrial, de encauzar el conflicto laboral, desde la perspectiva de hacerlo a través de sistemas institucionalizados. Este es un aspecto importante que tiene que ver también con una cuestión muy cultural del sistema de relaciones laborales uruguaya, que es ese carácter tripartito de la negociación colectiva, además o en forma paralela al bipartito clásico, como lo categoriza el profesor Mario Garmendia en su contribución en la obra de Mario Ackerman. Y sin duda, dice allí Bertranú, dice, el diálogo social institucionalizado, conformado por gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores, es una herramienta útil, probada a lo largo de la historia, para avanzar en un sendero de consenso y mayor armonía frente a la crisis. Quiero destacar esa idea fuerza como un mensaje sustantivo, y acá acompaño esta diapositiva con esta fotografía, que es la del evento del viernes pasado que yo, digamos, comentaba sobre la presentación del documento OIT Uruguay, donde tenemos al ministro de Trabajo, tenemos a Fabio Bertranú de la OIT, los técnicos que prepararon el informe, y los representantes de los trabajadores y del sector empleador, además de la gente de Naciones Unidas. De modo que orgullo siente un uruguayo cuando experimenta en un evento de este nivel y de estas características el diálogo, la calidad del diálogo y los contenidos de digamos, la discusión, los contenidos de la discusión. De modo que yo creo que si algo tiene que, digamos, darle tranquilidad a la sociedad, es la fortaleza que emerge de este tipo de diálogo, de un diálogo de calidad, un diálogo de respeto y un diálogo constructivo a partir de actores que saben dónde están parados, de la realidad de la problemática, de la entidad de la problemática donde estamos ubicados. Una mirada también imparcial, digamos, de afuera, que es interesante ver cómo nos observan desde afuera. La CEPAL produjo un informe sobre la respuesta de Uruguay en la pandemia, y en un informe adicional del 26 de agosto dice, destaca la situación de Uruguay que ha enfrentado la crisis sanitaria con el respaldo de poseer uno de los regímenes de bienestar más avanzados de la región. Y esto es un dato, digamos, incontrastable, no hay duda que Uruguay tiene como construcción histórica el estado de bienestar más potente de toda América Latina, y esa ha sido la herramienta más potente que ha puesto, que ha puesto en tensión en este momento tan crítico que estamos viviendo. Por último, y ya cierro mi presentación, un balance provisional, como decía, imposible hacer una consideración de tipo definitivo.
la incertidumbre del momento, el impacto de las concentraciones que hemos tenido en estos últimos días, las elecciones departamentales que han movilizado mucha gente, digamos, nos abren un signo de interrogación acerca del impacto en la trayectoria de la enfermedad de nuestro país. Hagamos confianza que se va a mantener como en los términos actuales. La estrategia sanitaria, no tengo empacho en subrayarlo y destacarlo, han sido muy buenos, muy buenos. Yo creo que es modesta la calificación que hace la OIT cuando dice que ha tenido un éxito relativo. Yo creo que han sido muy buenos si lo vemos en términos comparativos. Nosotros estamos en América Latina, tenemos a dos vecinos gigantes y con ellos comparados realmente tenemos una situación muy privilegiada que es admirada por los colegas extranjeros, digamos, con los que he tenido oportunidad de intercambiar en estos tiempos de pandemia a través de Zoom y de otras plataformas. Creo que la circunstancia de que la cuarentena haya sido voluntaria es un acierto, Yo pensaba firmemente que era lo mejor que fuera obligatoria, pero a la luz de los acontecimientos no tengo ninguna duda que fue un acierto ese aspecto. A pesar de que el impacto no ha sido tan severo como en otros países, si lo comparamos en términos de PBI y en términos de desempleo, ¿no?, con los generales que de la OIT, creo que el impacto, que ha sido fuerte y nadie tiene que dudar que lo está haciendo, porque lo vivimos todos directa o indirectamente, pero si lo comparamos con lo que ocurre en Europa en términos de PBI, en términos de desempleo, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, Brasil hoy tiene 13 millones de trabajadores desempleados, con una población económicamente activa de casi 100 millones, 98 millones, tiene 13% de desempleo. Nosotros estamos en 10.7%. Es un poquito mejor. Ni que hablar en términos sanitarios. El derecho del trabajo en nuestro país, a través de diferentes herramientas, ha amortiguado el impacto social de la pandemia, la seguridad social, la protección social en un sentido más amplio, sin duda ha sido lo más potente. Ha contribuido la baja informalidad, también en términos relativos, comparado con América Latina. Uruguay es el que tiene menor informalidad. En Colombia tiene actualmente 50% de la población económicamente activa en el sector informal, a lo que se le suma, me señalaba una profesora colombiana días pasados, 2 millones de venezolanos que están yendo para allí. La alta cobertura de la seguridad social en su conjunto, la cobertura de la seguridad social en el Uruguay es casi comparable a la de un país europeo, casi comparable en términos de porcentaje en la vejez, es de casi el 98%, como tiene España, como tiene Italia, como tiene Francia. En otras contingencias tiene menor cobertura, pero de todos modos es la mayor en todos los países de América Latina en la contingencia que se quiera medir. La negociación colectiva y el diálogo tripartito ha dado buenos frutos, ya vimos digamos, los principales de protección contra el riesgo del COVID y cuestiones a nivel salarial, cuestiones a nivel de empleo. La seguridad social ha jugado un papel primordial, como lo han dicho los ministros de Trabajo del G20, y creo que esta es una reflexión que quiero subrayar, ¿no? Si los países más desarrollados, que tienen sistemas de seguridad social más potentes, más universales, de mayor fortaleza en términos de prestaciones, hacen una apreciación crítica, dice que hay que adaptarlo y mejorarlo para atender la situación de colectivos que no tienen buena cobertura. Creo que eso hay que multiplicarlo por 2 en el caso de Uruguay, porque tenemos mucho para mejorar en términos de cobertura a la mujer, a los trabajadores por cuenta propia, que no tienen seguro de desempleo, y que por tanto están sin ingresos o con los ingresos muy disminuidos. Es cierto que se han previsto algunas ayudas,
algunas prestaciones, pero son de muy baja cuantía, que no permiten cubrir satisfactoriamente las necesidades de la cobertura básica tan importante en este momento. También, como lo ha hecho, por ejemplo, España, que ha creado una renta básica de emergencia, una especie de renta básica universal, pero focalizada para esos sectores que no tienen derecho a cobertura. Creo que ese es un tema que sería buena cosa que se reflexionara acerca de la necesidad de completar el mapeo de prestaciones que tienen actualmente las personas que están expuestas a la vulnerabilidad social, que tenga allí una red básica última, ese último piso social de protección social que plantea la OIT, que se pueda crear a través de una especie de ingreso ciudadano como hubo en el 2005 cuando se salía de la crisis del 2002. Y hay otra herramienta que no se ha utilizado, al menos hasta ahora, y que quiero recordar el punto de partida el derecho del trabajo, al menos en el Uruguay y como en la mayor parte de los países del mundo. La regulación del tiempo de trabajo a través de la limitación de la jornada. Bueno, tal vez en esta circunstancia de crisis económica y de crisis social, donde el empleo está especialmente vulnerable y castigado, sería buena cosa reflexionar acerca de una vieja idea que es la del reparto del trabajo, que no surge ni más ni menos que de la Constitución de la República en el artículo 55, que obliga a distribuir equitativamente el empleo. Tal vez ese pueda ser uno de los frutos de ese diálogo social tripartito por el empleo, y lo dejo planteado como una herramienta, como un destornillador Philips, ese que todavía no hemos utilizado para una circunstancia que todavía no terminó y que no sabemos dónde va a terminar. Quiero cerrar mi presentación con una evocación al padre del derecho laboral alemán, a Hugo Singheimer, que en una serie de reflexiones que son de la década del 30, señala, digamos, Singheimer fue uno de los corredactores de la Constitución de Weimar de 1919 y ha sido, digamos, un pilar del desarrollo del derecho del trabajo, también que nos hizo conocer en el Uruguay el maestro Héctor Hugo Barbagelata. Y Singheimer decía, el derecho del trabajo hace valer una nueva concepción del hombre, viene a realizar la humanidad real, y es mucho más que un simple humanismo ideológico. Este es el sello de identidad del derecho del trabajo. Pero agrega, el derecho del trabajo no tiene existencia aislada, se alimenta de la economía. Solo puede el derecho del trabajo tener contenido si hay una economía que asegure las condiciones de vida del trabajo, preserve de la destrucción y sustraiga la existencia del derecho del trabajo del azar de una economía desordenada. Y aquí quiero marcar esa coincidencia que extraía de esa conferencia del decano cuando citaba a Carneluti sobre la economía y la ética. La economía, esa función del derecho de llevar a la economía la ética. Si el derecho del trabajo desea realizar todo lo socialmente posible, solo puede realizar lo económicamente posible. Y esto, de alguna manera, esta última frase que quiero calificar como de humildad del derecho del trabajo y de la seguridad social. El derecho al trabajo, como ya lo señalamos, no resuelve los problemas sociales, no crea riqueza, pero contribuye a que ésta se distribuya en forma justa y que puede favorecer la estabilidad económica, y vaya si la seguridad social puede estabilizar, ser una herramienta de estabilización económica y de promoción de la economía y de la sociedad a través de una sociedad integrada. De alguna forma realizar aquella idea del desarrollo humano que planteara Amartya Sen en sus trabajos sobre economía y derecho o filosofía del derecho. Les agradezco mucho la atención. Larga vida a la Universidad CLAE y muchas gracias por la atención dispensada. Un placer haber participado en este
en este ciclo de conferencias de la Universidad de CLAE. Muchas gracias. Bueno, Álvaro, los agradecidos somos nosotros, realmente una presentación completa, erudita, pero que además tampoco perdió contacto con la realidad, y me parece que además en ese balance provisional aparece una idea muy interesante, que es también la de aprovechar las circunstancias negativas con un sentido positivo. Es decir, hacer como utilizar el episodio, la circunstancia de la emergencia sanitaria a modo diríamos, de prueba de fuerza, para ver cuáles son los puntos en los que el sistema tiene fugas, o tiene pinchaduras, o tiene endijas que dentro de ese, digamos también, de esa puesta en la realidad que la idea de Sinsheimer termina poniéndonos por delante, es decir, es algo así como el deseo enfrentado con la realidad económica. Esa es un poco el resumen de esa noción que mencionaba Álvaro de Hugo Sinsheimer. Cómo ese análisis, esa prueba de fuerza, también puede ser una buena idea para reformular o tratar de encontrar o de avanzar para mejorar, que es en definitiva el impulso que debe animar el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de los países, incluso en circunstancias complicadas como las que nos ha tocado vivir este año. Así que Álvaro, muchísimas gracias por la presentación. Fue extremadamente rica, extremadamente provechosa. Sinceramente, quiero confesar que el título de la presentación lo puse yo, pero no se me ocurrió, no pensé que poniéndole ese título iba a terminar provocando este desgaste intelectual que claramente le hemos provocado a Álvaro con esa búsqueda tan frondosa de material, y esta exposición tan interesante acerca de la función del derecho y la función del derecho del trabajo y de la seguridad social. Así que muchísimas gracias otra vez a los que participaron de la presentación. Como siempre les decimos, los esperamos para que nos acompañen también en otras conferencias. Pueden consultar el calendario en la página de la facultad, y bueno, y nos despedimos con mucha satisfacción por haber tenido oportunidad de escuchar una presentación brillante. Gracias. Muchas gracias, decano. Muchas gracias, Gabriela. Un placer haber compartido esta noche. Un saludo para todo el auditorio. Un gusto, ya nos encontraremos personalmente en el CLAE, en ese ámbito de enseñanza y de aprendizaje. Un placer. Chao.